Saludos y bienvenidos de nuevo a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con la lectura de Números, capítulo 5. Todo inmundo es echado fuera del campamento. Habló Yahvé a Moisés diciendo. Igual que se repite la fórmula, repito yo mi interpretación. En este caso creo que es en realidad Moisés Charlton Heston quien se dirige a Aarón, el sumo sacerdote, Dios y profeta en la tierra. Ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo muerto. Todo aquel que sea sospechoso de portar una enfermedad contagiosa debe ser despedido del campamento. Ya leímos en el Levítico todo un capítulo específico sobre cómo actuar en estos casos. Veamos si aquí variará el protocolo o simplemente repetirá lo dicho. Expulsad tanto al varón como a la mujer. Los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. La enfermedad debe ser expulsada de la presencia de este ser todopoderoso. Para mí, un Dios todopoderoso es aquel que cura la enfermedad. Y los hijos de Israel hicieron así. Los expulsaron fuera del campamento tal como Yahvé había hablado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pues el pueblo parece no opinar lo mismo que yo. Prefiere obedecer aun a precio de expulsar a seres queridos de su lado, que exigirle a este Dios que demuestre su poder curando a los enfermos. Esto es un riesgo muy difícil de asumir cuando hemos sido testigos de cómo reacciona este Dios contra la desobediencia. Y hasta aquí el protocolo de cómo actuar ante todas estas dolencias contagiosas. Por lo tanto, todo lo que leímos en el Levítico debemos descartarlo. Esta es la última actualización de la ley, del protocolo contra los enfermos. Se les niega ya aquella oportunidad de curarse. Aquí solo nos habla de expulsarlos sin más. Tal vez aún no pueda juzgar si realmente se trata de un Dios o no, pero sí empiezo a tener suficientes datos como para asegurar que no existe bondad en sus actos. Ley sobre la restitución. Habló Yahvé a Moisés diciendo. De nuevo la fórmula, de nuevo un Dios hablando a su elegido. Habla a los hijos de Israel. Cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Yahvé, tal persona será culpable. Cualquiera que robe, dañe o cause cualquier otro mal a su prójimo. Estos son comportamientos que no gustan a Yahvé. A sus ojos, estos serán culpables. Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto y lo entregará al perjudicado. En este caso parece que nos hable del robo o de la apropiación indebida. Cualquiera que haga esto deberá devolverlo para dejar de vivir en pecado. Como penitencia, deberá añadir un quinto del valor de lo robado. Y si la persona no tiene pariente a quien se le restituya el daño, el objeto del delito será para Yahvé, para el sacerdote además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por el culpable. Si llegado el caso en que atrapamos a un culpable de robo y a aquel a quien se lo robó ya no está entre nosotros, o no podemos reconocer exactamente a quién le ha sido sustraído, Yahvé sustituirá a la víctima. Lo robado junto a la penitencia será entregada al templo, además de todo aquello obligado en el ejercicio de la expiación, como ya nos ha sido contado antes, en este caso ese carnero. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será suya. Aquí entiendo que nos habla de aquellas ofrendas obligatorias las cuales han sido descritas ya en los libros anteriores. Todo eso pertenece al templo, al sacerdote a quien se le entrega, y lo santificado por cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote será suyo. También aquellos donativos que nos entregue cualquiera, esto será nuestro, del sacerdote, en caso que lo seamos, que hayamos nacido hijos de Leví. Si no, no podremos serlo jamás.
Ley sobre los celos. Y habló Yahvé a Moisés diciendo. Veamos qué tiene que decir un Dios sobre cómo actuar ante los celos. Esto parece que se necesita ser legislado. Habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel. Bien, aquí parece que no nos va a hablar de celos, sino de adulterio. Cuando esto ocurra, veamos qué hay que hacer. Y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se mancilló no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto. Cuando la mujer de uno nos haya sido infiel con otro hombre, y el marido de ésta no lo sepa, y le sobrevenga espíritu de celos, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer, sin haberse ella mancillado. Veamos por qué el título estaba en lo cierto. Esto no se trata de adulterio, sino de la sospecha de ello. Entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará su ofrenda por ella, 1/10 de un efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Cuando tengamos un marido celoso que acuse a su mujer de adulterio, deberá presentarse al templo con una ofrenda. Aquí los funcionarios no trabajan gratis. Entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga en pie delante de Yahvé. Aquí no tenemos que imaginarnos que esta mujer tenga el privilegio de presentarse ante Dios, sino que Yahvé es todo aquello consagrado a él. Por lo tanto, la simple presencia de este sacerdote ya puede indicar que está delante de un Dios. Luego el sacerdote tomará agua consagrada en una vasija de barro y del polvo que hay en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y lo echará en el agua. Cualquier mujer sospechosa de adulterio tendrá que enfrentarse a este ritual. El sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Yahvé. Soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación, que es la ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. La presunta adúltera, de pie ante este ser que representa lo divino, este sacerdote, sujetará en sus manos la ofrenda que ha presentado su marido, esa harina, mientras el sacerdote sujeta el recipiente con agua y arena, barro. Entonces el sacerdote la conjurará y dirá a la mujer, si no ha yacido contigo varón, y no te has descarriado de tu marido con mancilla, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Si ante la acusación de tu marido tú te confiesas inocente, te librarás de la maldición de estas aguas amargas. Pero ¿qué harán con estas aguas amargas? Veamos. Pero si te has descarriado de tu marido y te has mancillado, y alguno ha tenido su copulación contigo aparte de tu marido, este es el segundo caso, en el que ella se considere culpable, por lo tanto adúltera, veamos qué ocurre. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer, Yahvé te entregue a execración y maldición en medio de tu pueblo y haga Yahvé que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Esto parece un encantamiento del profesor Snape, que actuará de un modo mágico y desvelará si realmente esta mujer ha sido adúltera o no, ocasionándole estos trastornos en su cuerpo. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Este barro sagrado, porque proviene del agua, creo yo, de la fuente del recinto de los sacerdotes, del recinto de Yahvé y de la tierra del tabernáculo, penetrará en caso de culpabilidad en sus entrañas y le causará este mal que ella acepta con el amén. Amén, así sea, así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas, lo que es lo mismo que el sacerdote dará fe de la denuncia del marido.
El que las borre con las aguas amargas yo creo que es un modo de efecto ritual que a ojos de un ignorante pueda resultarle amenazador, aunque no creo que sea suficiente para borrar todo el texto. Por lo tanto, creo que continúa habiendo testimonio escrito de la acusación. Fijémonos que es curioso que nos hable de rollo. Ya intuimos en el pasado cuando nos hablaba de todo aquel conjunto de leyes que podían estar escritos en papiro. Interpretando textualmente el texto, ya no nos cabe ninguna duda de la procedencia egipcia de todos estos gobernantes. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición, y las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas. No sé cuán peligroso puede llegar a ser la ingesta de barro, aunque sí puedo imaginar que por no pasar por un trago tan desagradable, toda mujer viva con el temor de no ser declarada jamás culpable de adulterio. Obligamos así a las mujeres que no deseen pasar por este mal trago que se comporten de un modo ejemplar con sus maridos. Después el sacerdote tomará de mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá la ofrenda en presencia de Yahvé y la aproximará ante el altar. El siguiente paso del ritual es que ella entregue esa harina al sacerdote. Y el sacerdote tomará una pizca de la ofrenda en memoria de ella, la dejará consumir sobre el altar, tras lo cual dará a beber las aguas a la mujer. Esa harina simboliza el recuerdo del pecado hecho. Ese recuerdo se pone en presencia de Yahvé en el altar. De un modo mágico, con este acto, Yahvé sabe si esta mujer realmente ha sido adúltera o no, porque es un dios. Eso dicen sus sacerdotes, sus privilegiados. Tras este acto, ella beberá el barro. Cuando le haya hecho beber las aguas, ocurrirá que si ella se ha mancillado y ha sido infiel a su marido, las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas y su vientre se hinchará y se caerá su muslo, y la mujer llegará a ser por maldición en medio de su pueblo. El poder de estas aguas es el de descubrir que esta mujer realmente ha sido adúltera, o es posible que estas aguas puedan provocar un aborto a esta mujer a causa de su adulterio. En este caso probable, las consecuencias de este aborto le producirían ese hinchazón en su vientre y el descolgarse las carnes de sus muslos. ¿Peligraría la salud de esta mujer y esa sería su maldición? ¿Morir a causa de ese embarazo interrumpido? Es posible también que no muera, pero que estos barros ocasionen a ese probable feto malformaciones que en el caso de nacer sean evidentes. ¿Esa será otra maldición posible? Pero si la mujer no se ha mancillado y es pura, quedará ilesa y tendrá descendencia. Cuidado, porque esta descendencia nos puede despistar. Si la mujer ha sido adúltera, podíamos sospechar que pudiera ocasionarle todos los trastornos que hemos dicho en el versículo anterior. Pero si ésta no está embarazada en el momento de la prueba, es posible que ese barro no sea tan extremadamente peligroso y no le cause ningún tipo de trastorno en su fertilidad, pudiendo ser madre posteriormente de los hijos de su marido, de aquel que sospechó de ella de adulterio. Tal es la ley de los celos tocante a una mujer que se ha descarriado de su marido y se ha mancillado. Así es como debemos de actuar ante la sospecha de adulterio. Esto es lo que significa este versículo. O cuando sobre un hombre sobrevenga espíritu de celos y recele a su mujer, hará que la mujer esté en pie en presencia de Yahvé y el sacerdote le aplicará toda esta ley, tanto para las descarriadas adúlteras o para las sospechosas de serlo. Y para ser sospechosa solo se necesita que el marido la acuse de ello. Y aquel varón será inocente de iniquidad, pero la mujer cargará con su iniquidad. El celoso no tiene ninguna culpa de serlo. Al fin y al cabo, la culpa de los celos de un hombre siempre recae en la mujer. Palabra de Dios.